pareció bien a Darío rey constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Diga conmigo, Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y aún a los gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Diga conmigo, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Nosotros vemos aquí, deje la Biblia abierta porque vamos a leer parte de casi todo el capítulo número 6, pero para que nosotros podamos introducirnos en esta escritura, en esta palabra que queremos compartir en esta noche, nosotros podemos ver aquí que comienza la escritura diciendo que le pareció bien al rey Darío constituir a Daniel como uno de los 3 gobernantes que había en su región. Daniel, profeta de Dios, que él, versículos antes, le profetiza al rey Belsasar, que su tiempo se había terminado. Él tiene una visión de Dios, Dios le da inteligencia en esto, le dice a Belsasar, tu reino ha terminado, Darío pasa a ser el nuevo rey, y Darío, este rey, decide, dice la palabra, que le pareció bien a Darío constituir a Daniel como uno de los 3 gobernadores sobre los 120 sátrapas que había en ese lugar. Y aún dice el versículo que el rey pensó, en el 3, que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora, yo me pregunto, analizando esto, en este versículo que leemos, en estos 3 versículos que podemos leer en la introducción de esta palabra acerca de la vida de Daniel, nosotros no vemos a Dios levantando a Daniel. Nosotros no lo vemos a Dios diciendo, y Jehová ha estipulado que Daniel sea gobernador, y Jehová ha estipulado que Daniel esté sobre todo el reino, y Dios ha determinado y ha puesto en el corazón de Darío que lo levante como gobernador. ¿Verdad? No lo vemos a Dios en este asunto. Lo vemos al rey Darío, un ser humano, carne y hueso. Es más, ni siquiera tenía Dios, porque eran en tierras babilónicas, caldeas, no tenía absolutamente nada de Dios, ni conversión de Dios, ni nada por el estilo. Pero sin embargo, nosotros vemos que es Darío, es el hombre el que levanta, porque reconoce lo que había de Dios en la vida de Daniel. Es el hombre, es la persona, el ser humano, el rey inconverso, que ve en la vida de Daniel que había algo en él que brillaba, que había algo en él que lo destacaba, que había algo en él que se caracterizaba en la vida de Daniel. Daniel era uno de estos que nos menciona esta palabra. Uno de los 3 gobernadores, uno de los 3 que iba a estar sobre los 120 sátrapas del reino. No nos olvidemos que Daniel vino a una tierra de cautiverio. Él no pertenecía a esta tierra. Si nosotros nos vamos a leer, yo no tengo tiempo, pero usted puede leer en el capítulo número 1, vemos que Daniel fue traído en cautiverio a la tierra, que había sido escogido de los mejores príncipes del linaje real, y que había sido traído de la tierra de Jerusalén y había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Usted recuerda el pasaje, el rey dice, tienen que comer la comida del rey, tomar la bebida del rey, y Daniel decide no contaminarse, decide no comer la comida del rey, decide no tomar la bebida del rey, y le dice, mira, ponenos a prueba, durante 10 días nosotros no vamos a comer la comida del rey, él y sus 3 amigos, y vamos a comer solo legumbres y a tomar agua. Y cuando pasaron los 10 días, ellos estaban mejores, robustos y tenían mejor color que los que habían comido la comida del rey. Desde ese día, Daniel, en una tierra que no era su tierra, en un lugar que no era su lugar, con gente que no eran sus costumbres, con lenguas que no eran su idioma, con adoraciones que no eran su adoración, con convivir con gente que no eran sus parientes, sus amigos, sus familiares, ni los hermanos de la iglesia, Daniel
se destaca. Daniel comienza a brillar. Él decide no contaminarse y poner a Dios en el primer lugar. Y eso le trae consecuencias a la vida de Daniel. Fíjese si no, yo le voy a leer rapidito, porque lo tengo aquí marcado. Dice que el rey, y volvemos a ver lo mismo, no el rey, señor, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Y Daniel estaba en la corte del rey. Dice que Daniel, en el capítulo 5, verso 11, dice que Daniel estaba en el reino y que en él moraba el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, le dice este rey, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y caldeos, sobre los adivinos, por cuanto fue hallado en él, en Daniel, mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Bendito sea Dios. Entonces nosotros podemos ver en la vida de Daniel que una decisión trae una buena consecuencia. Porque él decidió no contaminarse, puso en riesgo su propia vida. Él dijo, mira, rey, yo no voy a comer la comida. Y si nos matan, nos matan. ¿Qué va a hacer? Porque yo he comprendido dónde está mi corazón, que mi corazón está puesto en Dios. Y Dios está en el primer lugar de mi vida. Ahora, Daniel es levantado y es reconocido por los hombres. Porque Dios lo respaldaba. ¿Por qué Dios lo respaldaba? Porque él hacía las cosas bien. Porque él estaba alineado con Dios. Y cuando tú y yo estamos alineados con Dios, cuando tú y yo estamos haciendo las cosas bien, Dios nos respalda en todo lo que hacemos. Y somos reconocidos por la gente. Daniel fue reconocido por el rey. Acuérdese que era un extranjero, que no pertenecía a la tierra, que no era parte de su cultura, que no era nada de todo eso. Sin embargo, dice la Biblia que él era superior a todos los que estaban ahí. A los magos, a los astrólogos, a los caldeos, a los sátrapas. Y aún el rey dice que de los 3 gobernadores, él tenía la intención de ponerlo por encima de todo el reino. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se destacaba Daniel? Porque era un solucionador de problemas. Daniel solucionaba problemas. Era un tipo que era activo. Era un tipo, si usted ve los versículos anteriores, viene el rey Belsasar y le dice, mira, tuve una visión, la escritura en la pared dice, pa. Y Daniel se levanta y dice, esta es la interpretación, ta, y soluciona un problema. Y así vemos en distintas situaciones, ¿por qué los reyes de la tierra exaltan a la vida de Daniel, un extranjero? Usted y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, estamos de paso, hermanos queridos. Porque nuestra eternidad está en los cielos y pertenecemos a un reino celestial, no a un reino terrenal. Aunque vivimos en esta tierra, comemos en esta tierra, trabajamos en esta tierra, estudiamos en esta tierra, predicamos en esta tierra, pero nosotros estamos por encima de lo que la tierra vive. Amén. Somos extranjeros y peregrinos de esta tierra. A nosotros nos espera una patria celestial con Cristo Jesús, eterna y gloriosa. Mientras tanto, mientras vivimos en esta tierra, tenemos que ser reconocidos por los hombres. Y para ser reconocidos por los hombres tenemos que hacer las cosas bien. Para que se nos abran puertas, bendito sea Dios. Porque se nos tienen que abrir puertas. ¿Y sabe cómo es la manera de abrir puertas? Solucionándole problemas a la gente. Usted y yo tenemos que ser solucionadores de problemas a la gente. Tenemos que tener la facilidad y la gracia divina, la gracia de Dios para solucionarle los problemas a la gente. Si usted soluciona los problemas a la gente, Dios se ocupará de solucionar sus problemas. Pruébelo si no lo intentó hasta ahora. A veces nos enfocamos tanto en nuestro propio problema, nos encasillamos tanto en nuestra situación, que yo no desacredito que no sea real, mi hermano, mi hermana. Yo no digo que no sea su problema real y problemático, ni que sea de menor importancia. Solo lo que le estoy diciendo es, ocúpese de resolverle los problemas a la gente en la obra de Dios, y Dios se va a ocupar de solucionar tu problema. Porque Dios te va a dar reconocimiento con la gente. A veces nosotros nos encasillamos tanto en nosotros mismos. Usted sabe, aquí en la iglesia Cita con la Vida estamos permanentes pensando en la gente de afuera.
¿Cómo solucionamos los problemas de la gente de afuera en el hospital? ¿Cómo podemos ayudar al hospital? ¿Cómo podemos colaborar con esto? ¿Cómo podemos alinearnos con Acción Social para poder ayudar a la gente que Acción Social no le puede ayudar? ¿Cómo podemos vincularnos a través de la Secretaría del municipio? ¿Cómo podemos estar alineados con las ONG, con las fundaciones, para estar colaborando, para estar ayudando, para estar bendiciendo? Estamos buscando los lineamientos, los medios de comunicación, insertándonos en las radios seculares, en los programas de televisión, en los canales de televisión, en todo esto para solucionar los problemas de la gente. Porque entendimos que si nosotros estamos puestos en esta tierra con una misión, que es solucionar los problemas de la gente, Dios se ocupa de solucionar los nuestros. Por eso estoy persuadido y estoy convencido que si seguimos trabajando con la meta de pensar y en hacer por la gente, más todavía en esta semana de noviembre y lo que queda de diciembre, el evento el 23 de diciembre, todo está suplido para la gloria de Dios y va a ser un gran éxito para que el nombre de Dios sea exaltado y el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Porque Dios se va a ocupar, mi hermano, mi hermana. Por eso tenemos que ser solucionadores de problemas. Diga conmigo, tengo que ser un solucionador de problemas. No lo vi convencido para solucionar problemas a nadie. Diga conmigo, tengo que ser un solucionador de problemas. Decirle que está a tu lado, te están hablando a vos. No mires para otro lado, te están hablando a vos. Cuando usted ve, nosotros vemos la necesidad en la televisión a veces. No sé qué le pasa a usted, pero a veces yo dejo de comer. Porque pensamos, ¿cómo podemos hacer para solucionar el problema? A veces se nos escapa de las manos porque a veces son las 12, la 1, las 2 de la mañana. La otra vuelta me llama una hermana y dice, a la 1 de la mañana había una persona que estaba muriendo en un hospital. Y no te dejan entrar ni nada. Y me dice, ¿qué hago? Porque no era la cara de Virasoro. Me dice, ¿qué hago? Anda a orar. Yo no podía ir, me digo, anda a orar, metele. Te oro con vos, te doy la cobertura, te bendigo y metete al hospital. Me dice, llego al hospital y seguridad no me deja entrar. Te van a dejar entrar, pechá que te van a dejar entrar. Dale, orá por esa mujer. Porque se está muriendo. Y bueno, no sé cómo hizo. Espero que no le haya coimeado al de seguridad. Pero la cuestión que le dejaron pasar. No le coimeó, que ese tranquilo. Le dijo una palabra de Dios y le dejó pasar. Y entró y oró por esa mujer. Y una mujer que la estaban llevando a Corriente Capital porque supuestamente le tenían que trasplantar un riñón y tenía un problema severo y se estaba muriendo la mujer. Y oró con fe. Y oramos juntos una palabra de bendición y se soltó una palabra de bendición. La mujer fue llevada a Corriente Capital, llegó a la madrugada, a la mañana le hicieron los estudios y le dijeron, no sabemos para qué te trajeron acá, porque vos no tenés absolutamente nada, volvete a tu casa, la mandaron a la casa, le dieron el alta, para la gloria de Dios, y ahí está la mujer con Tite viviendo. Porque Dios respalda y Dios te bendice cuando solucionás los problemas de la gente. Entonces Dios te comienza a levantar. Porque empezás a brillar. Diga conmigo, brillar. Nosotros tenemos que tener el brillo de Dios, hermano, hermana. A veces andamos con la cabeza caída todo el tiempo. Pobrecito de mí. Y siempre pensando en mí. Y siempre pensando en mí. Y yo soy el pobrecito. Y el deprimido. Y el angustiado. Y es real el problema. Yo no digo que no y no se ponga mal. Ni se enoje nadie. Es real. Yo sé que es real. Pero ¿sabe qué? No soluciona nada llorando por su problema. No soluciona nada deprimiéndose el problema. Yo siempre digo, cuando vienen con el tema de que están desanimados, digo, ¿sabe cómo corre el desánimo? Con trabajo. ¿Sabe cómo corre el desánimo? Levántese y póngase a hacer algo en la obra de Dios. Predíquele a alguien, vaya a visitar a alguien, ayude a alguien, venga a limpiar la iglesia, haga algo, va a ver cómo el desánimo desaparece. Porque uno está desanimado y empieza a rosquear, ¿vio? Y vienen los demonitos y... Desánimo, 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 tristeza, 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 depresión, 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 depresión. Eso te lleva al alcoholismo, a las mujeres, al juego, al casino, a esto, a aquello, inventar, a meterte en internet, da vuelta por todo lado. Cuando te quisiste acordar, muerte espiritual. Pero cuanto viene el desánimo, córrale con trabajo. Daniel lo entendió. El tipo fue llevado, dijo, yo no me voy a contaminar porque sé que Dios está en el primer lugar de mi vida. Con o sin
tierra, con o sin parientes, con o sin familia, con o sin trabajo, con o sin nada, yo sé que Dios está en el asunto, y si Dios permitió que me traigan acá, es porque tiene un propósito grande, bendito sea Dios. La palabra de Dios dice, Romanos 8:28, que todas las cosas, los hijos de Dios, nos ayudan para bien a los que su propósito fuimos llamados para gloria eterna, bendito sea Dios. Si hoy estás pasando un proceso, si hoy has sido llevado en un cautiverio, si hoy estás pasando por una situación, yo quiero declararte, decídete no contaminarte, porque eso te va a traer consecuencias buenas en tu vida, y serás levantado y comenzarás a brillar, y tendrás el reconocimiento de Dios y el reconocimiento de la gente, bendito sea Dios. Amén. Y dice que en Daniel era superior, pero no era superior porque era soberbio, era orgulloso o se llevaba al mundo por delante. Era superior porque tenía en él, porque había en él un espíritu superior, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hay un espíritu superior en nosotros. Cuando nosotros vivimos sin Cristo, adentro nuestro, en nosotros, tenemos un ADN pecaminoso. Tenemos una genética pecaminosa, ¿verdad? Nuestra creación, nacemos con un ADN pecaminoso que ya automáticamente nos lleva a pecar y a hacer lo malo. Pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros nos convertimos al Señor, la palabra de Dios dice que nos convertimos en reyes y sacerdotes, nación santa, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz, bendito sea Dios. Y en la carta de Pedro dice que venimos a pertenecer a la genética divina, bendito sea Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando usted y yo venimos a Jesucristo, el ADN nuestro que estaba con pecado es cambiado por un ADN divino, y ya no pertenecemos a un reino terrenal, pertenecemos a un reino espiritual, a un reino celestial, a un reino de gloria, un ADN de Dios que se nos mete por dentro, que nos llena del poder del Espíritu Santo para hacerte invencible, para hacerte imbatible, para que no te puedan frenar ni los demonios, ni el infierno, ni las tentaciones, ni el pecado. Si decides jugarte por Dios, el ADN de Dios está dentro tuyo, bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, verso 4 dice, entonces, como Daniel brillaba, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Buscaron a ver en qué lo podían encontrar, a ver en qué lo podían acusar, a ver qué podían hacer. ¿Por qué? Porque Daniel resaltaba, porque Daniel brillaba, porque era un solucionador de problemas, porque el Espíritu Santo estaba en él, porque él tenía la bendición de Dios que lo acompañaba con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, con revelación. Le daba la gracia para solucionar problemas. Y como él brillaba, entonces los otros le despertaron envidia, le despertaron celo, le despertaron bronca. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Y vamos a ver qué podemos hacer en contra de este Daniel, a ver qué podemos encontrar. ¿Saben? En contra del reino no podemos encontrar nada. Porque vemos que Daniel era un tipo que es fiel y que ningún vicio ni falta era hallado en él. Ahora, Daniel no era un ser divino. No era un ángel caído del cielo. Era un tipo de carne y hueso como usted y como yo. Pero tenía algo en claro. Que Dios estaba en el primer lugar de su vida. Y que nada iba a permitir que arruinara el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y Daniel, vuelvo a decirte, no estaba viviendo en el mejor territorio, no estaba viviendo en su casa, no estaba viviendo con su mejor familia, no estaba hablando su idioma, no tenía la posibilidad de ir a su iglesia a orar y adorar. Las tenía todas en contra.
Pero sin embargo, dice que él se mantuvo fiel. Hermanos queridos, si el brillo de Dios está en nosotros y tú resaltas, van a intentar desacreditarte y van a intentar encontrarte algo para desacreditar lo que tienes de Dios. Van a intentar hablar mal, van a intentar acusarte, van a tratar de levantar injurias, mentiras. Ahora, la clave en esto, queridos hermanos, está en que yo no puedo vivir claudicando. Yo tengo que vivir en fidelidad. Yo tengo que ser fiel a Dios y fiel a lo que Dios me llamó a hacer. Yo no puedo vivir claudicando, un día estoy con Dios, un día no estoy con Dios. No podemos vivir nuestra vida a medias tintas, no puedo andar viviendo una doble vida. No puedo andar viviendo una vida levantando las manos en la iglesia y yéndome al boliche. No puedo venir aquí a ofrendar al Señor y yendo al casino a jugar. No puedo estar conviviendo y viviendo con 2 matrimonios, con 2 mujeres. No puedo estar saliendo de acá y de acá irme al curandero, al brujo. No puedo salir de acá y ir a consumir pornografía. No puedo andar viviendo una vida claudicando. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a brillar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos va a poder amparar. Porque nosotros no somos fieles, porque se encontrará falla en nosotros. La gente siempre va a hablar. De eso usted no se preocupe. Siempre le va a criticar, siempre va a hablar mal, siempre va a encontrar algo para levantarse en contra. Pero si no es verdad, usted no se preocupe. El problema comienza a preocuparse si es cierto. Usted sabe, aquí en la iglesia nosotros dicen todo lo que se le ocurre. Yo me entro a preocupar y quitar el sueño si dicen algo que sea cierto. Mientras todo lo que digan sea mentira, a nuestro favor viene, porque Dios dice que sobre ellos son ascua de fuego y para nosotros son bendiciones que Dios le transforma, bendito sea Dios. Amén. Pero tenemos que estar en claro dónde estamos parados. Yo no puedo vivir una doble vida, hay gente que vive una doble vida. Yo conozco gente que vive una doble vida teniendo, por ejemplo, 2 Facebook. Tiene un Facebook para los de la iglesia y tiene un Facebook para los del mundo. Usted se ríe, pero es verdad. Obviamente que al del mundo a mí no me dejan entrar, no me rechazan nada. Entonces nosotros no podemos vivir una vida claudicando, tenemos que vivir una vida fiel. Diga conmigo, tengo que ser fiel. Tengo que ser fiel a lo que Dios me llamó, si quiero brillar. Ahora, si quiero vivir una vida, toda la vida de mediocridad, si quiero vivir una vida, toda vida en frustración, si quiero vivir una vida que el diablo me ande pateando todo el tiempo por el piso y arrastrándome por el piso, sigamos viviendo una vida claudicando, no siendo fiel y lleno de vicios. Pero si queremos vivir una vida para brillar, si queremos vivir una vida para que seamos exaltados por Dios y aún tener el reconocimiento de la gente, para que vea la gente que en nosotros brilla Dios, tenemos que ser gente de fidelidad, donde no se encuentre ninguna falta en nosotros. Y si hay falta en nosotros, venir al trono de la gracia, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, pedirle perdón por lo que hemos hecho, pedir que su preciosa sangre nos siga limpiando. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de la gracia sigue funcionando, porque Dios sigue perdonando, porque Dios sigue salvando almas, porque Dios sigue lavando con su sangre nuestros pecados, porque Dios nos sigue perdonando. Por eso, si alguna falta hay en nosotros, en esta noche tenemos que venir al trono de la gracia, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, para que en nosotros brille la gloria de Dios, bendito sea Jesús, porque el perdón está asegurado. Porque el perdón está asegurado de parte de Dios. ¡Aleluya! ¿Sabe? Cuando Daniel comenzó a brillar y sucedió todo esto, estos sátrapas, y avanzo en la palabra de Dios. Cuando estos sátrapas piensan, arman una trampa para Daniel. Y dicen, miren, a Daniel no le vamos a poder encontrar absolutamente nada. Ni fallas, ni vicios, ni estafas, ni traiciones. El tipo era honesto, el tipo era derecho, el tipo no andaba mujereando, el tipo no andaba jugando a la iglesita, el tipo era recto y derecho. Así que dijeron, ¿sabe? Lo único que lo vamos a poder atacar va a ser en cuestiones de Dios. Ahí le tenemos que buscar el punto. Lo vamos a tener que golpear por el tema de su Dios, porque todos conocían que Daniel tenía su Dios en el primer lugar. Él nunca dejó. Él no se contaminó, él no negoció con los babilónicos, con los caldeos. Dijo, bueno, tengo a Dios acá, me traigo a los maometanos, me traigo a los tibetanos, me traigo a los dioses de Babilonia, así quedó bien con todos. Hasta el nombre le cambiaron, pero a él no le importó. Él era Daniel.
Y todo el mundo sabía que Daniel tenía a Dios en el primer lugar. Todo el mundo tiene que saber que tú y yo tenemos a Dios en el primer lugar. Todo el mundo tiene que saber que en Cita con la Vida está Dios en el primer lugar. Todo el mundo donde tú te muevas, trabajo, familia, hogar, donde sea que te tengas que mover, la gente tiene que saber que Dios está en el primer lugar de nuestras vidas. Amén. Entonces le buscan algo y le arman una trampa y le dicen al rey, mira rey, ¿sabes qué? Solamente, tiene que ser, hay un edicto, que tiene que ser firmado por vos para que este edicto, que todo aquel que adore dioses que no sea tu Dios, sea tirado en un foso de leones y sea comido por los leones. Entonces estos sátrapas le arman la trampa al rey y el rey firma el edicto y le hacen poner un sello que se llamaba el sello de Media y de Persia, que cuando ponían ese sello no había forma de revocar ese edicto. Entonces le meten un edicto, una sentencia para Daniel. Ahora Daniel sabía de esto, se entera del edicto, dice el verso número 10, y cuando Daniel supo del edicto y que el edicto había sido firmado, porque se ve que alguien le dijo, mira Daniel, porque él estaba en el gobierno, mira Daniel, la cosa viene mal para vos. Si te encuentran orando a tu Dios, si te encuentran orando a Dios, te van a cortar la cabeza. Si a vos te llegan a descubrir metido en tu cuarto orando a Dios, te van a meter al foso con los leones y los leones te van a comer. Así que cuídate, que la gente no te vea orando. No vas a hablar de Dios, que no te vean adorando a Dios porque te van a cortar la cabeza. El rey ya firmó un edicto, ya dictó una sentencia con el sello de Media y de Persia, no hay forma de revocarla, no hay forma de venir atrás. ¿Qué debía hacer Daniel? Daniel podría haber negociado la situación. Daniel podría haberse acercado al rey y decirle, mirá, rey, mirá, déjame adorar a Dios, y vos sabés que te sirvo, soy un tipo bueno. Yo brillo, te doy entendimiento, te doy soluciones de los problemas. Soy uno de los 3 gobernantes. Pensaste en ponerme sobre todo el reino. Y estos buitres, estos sátrapas, te armaron un tema, así que vamos a negociar el tema. Déjame adorar a Dios en mi casa, a puertas cerradas, sin que nadie me vea, en horarios que nadie se entere, y entre vos y yo hacemos un trato. Podría haberlo hecho, tenía el acceso para hacerlo, podía negociar. Podría haberse encerrado en su casa mientras nadie lo escuchaba, orar en voz bajita, que nadie se entere, que estoy orando a Dios para que no me tiren al foso de los leones. Pero sin embargo dice la Escritura, dice el verso número 10, y dice que cuando se enteró que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Hubo un edicto firmado que le determinaba sentencia de muerte a Daniel. Sin embargo, él no confió en el edicto de un hombre, ni en el sello de una ley de Media y de Persia. Él confió, como desde el primer día que propuso en su corazón no contaminarse, saber que si Dios lo tiraba al foso de los leones y los leones se lo comían, él se iba a ir a la presencia de Dios. Y él sabía que si lo tiraban al foso de los leones y Dios lo salvaba del foso de los leones, Dios iba a estar en el asunto. Comido o no comido, Dios iba a estar en el asunto. Muchas veces cuando nosotros pasamos por circunstancias así, tirado en un foso de leones, metido entre un foso, con leones que nos están rodeando, nos viene el sentimiento de claudicar. Nos viene la posición de pensar y decir, bueno, a ver, negociemos el asunto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer con esto? Pensamos, tratar de encontrar solución humana. Y ¿sabe? Cuando un problema es espiritual, la solución es espiritual. Y no hay mejor solución que la que viene de Dios. Por eso cuando estás pasando un problema espiritual, no intentes resolverlo humanamente. No intentes encontrarle una solución humana porque no la va a encontrar. Al contrario, la va a empeorar. Porque va a tomar decisiones humanas en su propia voluntad y va a causar un problema. Nosotros tenemos en este momento una situación, hay una dificultad que tenemos que resolver internamente en la iglesia. Y nos pusimos a orar de aquí al 31 de diciembre para tomar una decisión. Porque sabemos que como es un problema espiritual, necesitamos una respuesta espiritual. Porque si fuera mía la determinación para solucionar el problema, yo sé que causaría mayor perjuicio. Entonces estamos orando al Señor para que Él nos dé la salida espiritual. ¿Sabe? Le cuento un testimonio. ¿Tiene un ratito más? ¿10 minutos más? ¿O se quiere ir a la casa? Le cuento un testimonio. Hace unos años atrás,
nosotros habíamos predicado la palabra profética que Dios nos había dado para ese año, creo que era el año 2008 me parece, que hablaba de legalidad y de justicia. Yo trabajé un año en una empresa, y en esa empresa donde yo trabajé, detestaban a los evangélicos, y sobre todo a los pastores. Y llegó un punto límite donde yo me sentí metido adentro del foso y rodeado de leones. Llegó una situación, obviamente fue una historia armada, donde en esa empresa se habían robado un cheque. Y ese cheque había sido cobrado en el banco. Y yo era la persona que emitía los cheques en la empresa. Entonces, obviamente, un día viene quien era el contador de esa empresa, me encierra en un cuartito de 2 por 1, me demuestra uno de los cheques que yo había hecho y me dice, ¿usted hizo este cheque? Sí, yo hice este cheque. ¿Es su letra? Sí, es mi letra. Vio con el tema de los cheques, ¿puede firmar aquí de que usted hizo este cheque? Yo firmo. Claro que sí, sí, yo lo hice el cheque. Entonces automáticamente me saca un libro así gordo y me dice, mire, ¿sabe lo que es esto? Esto es un informe de un perito caligráfico de gama internacional que mandamos a hacer, la letra del cheque de que fue robado y que fue cobrado en el banco, y la letra es idéntica al cheque que usted acaba de firmar. Así que usted es el ladrón del cheque y usted fue el que hizo el cheque y el que se robó el cheque. Así que tiene 2 opciones. O sale de patita caminando y se va al correo, presenta la renuncia y se va calladito, y esto queda encarpetado acá y nadie se entera de que usted se robó el cheque y de que usted fue quien tuvo esta situación con el cheque. O, si no toma esta decisión, lo vamos a echar como un perro, lo vamos a difamar en todos lados, vamos a hablar mal de usted, no lo vamos a recomendar en ningún trabajo, usted no va a conseguir trabajo ni en Buenos Aires. Y además, nosotros estábamos recién comenzando la iglesia, y además usted sabe cómo es Apóstoles, enseguida nos vamos a ocupar de sembrar, de que lo tuvimos que echar de la empresa porque usted es un estafador y un ladrón que se había robado los cheques de la empresa. En ese momento, dentro de ese cuartito, yo sentí en mi corazón que mi corazón se desfallecía y se partía al medio. Me entró a jugar mi familia, la economía, la iglesia que recién comenzaba, la difamación. Yo sabía lo que era pasar por la mentira, por la difamación, y pensé en la iglesia, y pensé en los pocos hermanos que teníamos, y pensé en todo esto de conseguir trabajo y en darle de comer a mi familia, y en cómo iba a ser para solucionar todo. Eso pasó 10 segundos por mi cabeza. Hasta llegué a pensar y dije, bueno, si yo renuncio, me voy por la puerta de atrás. Yo sé que no lo hice, pero si yo renuncio y me voy por la puerta de atrás, la iglesia se va a mantener resguardada. Me voy a poder conseguir otro trabajo. Voy a poder ver la posibilidad de que me puedan, al menos de que no puedan difamarme y un invento de esto, porque estos tipos tienen un perito caligráfico en la mano que dice que la letra, por más que la letra tenía una diferencia como un niño de 5 años a una persona de 20 años, la letra, a simple vista uno se da cuenta que la letra no era igual. Pero fue atormentado, fui metido adentro de ese foso de leones. En ese momento, el Espíritu Santo agarra y me dice, ¿qué es? Eso fue en el mes de marzo. En el mes de enero nosotros habíamos soltado la palabra profética. ¿Qué es lo que predicaste este año en el mes de enero? Que sería un año de justicia y de legalidad. Lo que estás viviendo es una injusticia y lo que están haciendo, me dijo el Espíritu Santo, es una ilegalidad. Me puse de pie, le dije al contador, mire, yo no sé lo que usted puede estar pensando, yo no sé quién será el perito calígrafo, a mí no me interesa, porque yo lo que entiendo es que nosotros hemos predicado y hemos profetizado que será el año de la justicia y de la legalidad de Dios, y lo que usted está haciendo es una injusticia y lo que está haciendo es un acto ilegal, así que usted haga lo que tenga que hacer, écheme como que tenga que echar, vamos a la comisaría, lo que tengamos que ir, y ustedes hagan lo que tengan que hacer, porque yo sé que Dios es un Dios justo. Se enardeció, se puso furioso, empezó a revolear las cosas, me dijo, ¿cómo se atreve a hablar el nombre de Dios? Bueno, si Dios está con usted, va a llegar a pisar el fondo, porque lo vamos a llevar a pisar el fondo, porque va a tenerse que lamer el piso, una cantidad de cosas que comenzó a decirme aquel día. Nosotros habíamos hecho la primera campaña, teníamos los cultos los días sábados, y habíamos empezado una campaña de martes a sábado, habíamos tenido la vigilia el viernes en la noche, yo tenía
tenía que predicar ese sábado, obviamente. Llegué al escritorio, cuando llegué al escritorio no me dejaron sacar ni un lápiz, me acompañaron con la seguridad hasta la puerta de la empresa, me mandaron el telegrama de despido sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de nada, para no poderme pagar ningún tipo de liquidación ni de nada. Ese sábado a las 10:30 yo regresé a mi casa, le dije a mi esposa, mirá, pasó así, así, así. Llamé al pastor Carlos, le digo, mire pastor, me pasó así, así. El pastor Carlos se embala, siempre dice, vamos a mandarle abogado, le vamos a meter juicio, le vamos a... Queda tranquilo, y ahí estaba como loco. Me tiré en la cama a llorar y dije, Señor, yo no voy a poder predicar hoy. ¿Cómo me paro delante de la gente con todo esto? Comencé a pensar. Y Dios me dijo, predica tu mejor mensaje hoy. Le había dicho a la pastora, predicamos hoy porque yo no voy a ir a la iglesia. Predicamos un mensaje poderoso, glorioso, en el poder del Espíritu Santo. Hubo conversiones, Dios se manifestó en aquel lugar. Hermanos queridos, el día lunes, a las 8:30 de la mañana, me llamaron de una empresa para ir a trabajar. Fui a la entrevista a las 10 de la mañana. Cuando fui a la entrevista, el que entrevistaba en esa empresa era un amigo mío que le conocía hace unos cuantos años. Me dijo, el jueves, y los análisis también, comenzás a trabajar. El jueves yo empecé a trabajar, ganando mucho más sueldo, en un mejor empleo, en un mejor trabajo. Fin de la historia. 3 meses más tarde, se habían robado 4 cheques más. Habían descubierto quién había sido el ladrón. Y aquel contador que me había dicho que yo tenía que salir por la puerta de atrás avergonzado, fue él quien tuvo que salir avergonzado por la puerta de atrás, y por ahí anda dando vueltas sin poder conseguir trabajo. Y Dios fue exaltado porque el nombre de Dios fue levantado en alto, porque le creímos a Dios cuando tuvimos que estar en el foso, cuando tuvimos que estar rodeados de leones. Nos tuvimos que jugar por el Señor y creerle a Dios, y Dios fue fiel. Cuando te quieran hacer un foso de leones y estén los leones, confía en Dios, porque Dios se va a ocupar de la situación. Bendito sea Dios. Aleluya. Y Dios fue fiel. Y Dios se encargó de tapar la boca de todos. Nos dijeron, cuando salga de acá echado, no va a tener iglesia ni en Ushuaia. Los que dijeron eso, hoy no están. Y aquí está la iglesia presente para la gloria de Jesucristo. Y Dios sigue abriendo camino. Amén. ¿Sabe por qué? Porque entendemos este concepto. ¿Qué hizo Daniel? 7 características que Daniel hizo. ¿Qué hizo Daniel? Primeramente, entró en su casa. Eso nos habla de comunión. Eso nos habla de entrar a una habitación en comunión con Dios, de ir a un grupo de crecimiento, de venir a la iglesia y de no dejar de congregarnos. En segundo lugar, dice que él miró hacia Jerusalén. Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, porque la palabra le había dicho que aquel que invocare mirando hacia su casa iba a ser bendecido. En tercer lugar, tuvo una actitud de adoración, porque dice que él dobló sus rodillas para orar a Dios. En cuarto lugar, dice la Escritura de que él, como siempre lo hacía, no es que solamente lo hacía cuando lo necesitaba. Nosotros no debemos buscar a Dios cuando lo necesitamos nada más. Dios no es el médico de terapia intensiva. Dios no es un médico que nos interna 2 o 3 días, nos pone un suero, nos sube las vitaminas que nos bajan y después ya no necesitamos más de Él. Dios tiene que ser 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año, hasta que Cristo venga o hasta que nos tengamos que morir de esta tierra. Bendito sea Dios. Porque Dios tiene que ser permanente en nuestra vida. Siempre Dios tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida. En quinto lugar, dice que él oró, confió a Dios su problema, le llevó a Dios su problema. Él no negoció con nadie. Bendito sea Dios. En sexto lugar, dice la Escritura que él fue agradecido, que él daba gracias delante de su Dios. Por eso nosotros tenemos que agradecer de antemano, porque cuando vamos a orar y confiamos en Dios, la solución está cerca. Bendito sea Dios. Crea, porque la solución está cerca. Y en séptimo lugar, él lo tenía adaptado como un método de vida. Daniel no hizo eso porque le habían prohibido orar a Dios. Daniel no hizo eso porque le habían dicho de que él no tenía que orar. No es que Daniel sacó pecho y dijo, yo soy uno de los gobernadores, entonces ¿sabe qué? Me importa un bledo el edicto, me importa nada, yo voy a abrir las puertas, yo voy a orar y a que hagan lo que quieran. No, Señor, el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no tiene soberbia, el reino de Dios no tiene orgullo. El reino de Dios dice que da gracia a los humildes y resiste a la soberbia. ¿Sabe qué hizo? Dice, como lo solía hacer antes. No es que porque iba a ir al foso de los leones se puso a orar. No es que porque había un edicto se puso a orar. Era un método de vida. Diga conmigo, método de vida. Yo tengo que tener en mi vida el método de vida de buscar a Dios todos los días.
no cuando lo necesito, no cuando estoy en un problema. Orar, dar gracias a Dios, arrodillarme, postrarme, venir a la iglesia, venir a congregarme, buscar al Señor de la gloria, bendito sea Dios. ¿Qué pasó con la historia? Uno podría decir, bueno, Daniel le buscó y automáticamente se solucionó el problema. El edicto fue revocado, terminó, Daniel no fue tirado en el foso de los leones, el rey vino y lo salvó. Lamentablemente no fue así. La historia nos narra del verso 11 al verso 20 de que Daniel fue tirado al foso de los leones. El rey, por más de que quiso revocar el edicto, vinieron los otros y le dijeron, mirá, hay una ley que no podés quebrantar, hay una ley humana que está establecida, hay una ley que está declarada. Daniel fue en contra de esa ley, tiene que ser tirado al foso de los leones. Y dice que el corazón del rey se dolió por haber esto. Verso 18, dice en la escritura, luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue aún el sueño. ¿Sabe por qué? Cuando hay silencio, cuando hay espera, cuando hay incertidumbre, es porque Dios está trabajando. Es porque Dios está trabajando. No lo tomes como un tiempo que Dios se olvidó de ti. Cuando hay un momento de silencio en medio de la prueba, hubo una noche de silencio. Hubo una noche donde el rey se fue a dormir, no permitió que los instrumentos tocaran, no permitió ruidos en el palacio. Él no durmió, dice que se acostó en ayuno, esperando lo que iba a pasar durante la noche para llegar a la mañana a ver qué pasaba con la vida de Daniel. Cuando él está en silencio, está trabajando. Hay una canción bien bonita que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando en favor de su pueblo. Por eso solamente alábale en medio de la prueba. Adórale, aunque estés adentro de un foso de leones, adórale, bendito sea Dios. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué sucedió con la vida de Daniel? Dice el verso 19, y el rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, porque pensaba que estaba muerto, que había sido comido con leones, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo aquí tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Verso 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, bendito sea Dios, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de la vida de Daniel. Cuando nosotros estamos alineados con Dios, hermanos queridos, te pueden tirar a un foso con leones, que el poder del Espíritu Santo los transforma en un lindo gatito, que te van a acariciar, que te van a dar calor en la noche, que van a estar con vos para abrigarte, para que no pase frío y para hacerte cariñitos. Bendito sea el Señor. Dios transforma a los leones en un lindo gatito y tapa su boca, y viene el foso de los leones. Allí estaba el ángel de Jehová. Jesucristo estaba con Daniel. ¡Aleluya! Porque aún en un foso de leones, Dios no te va a dejar solo. Daniel declaró: mi Dios. Ya conmigo, mi Dios. Daniel declaró: mi Dios envió su ángel. Mientras hubo silencio, la presencia misma del Señor se metió al foso de los leones con Daniel. Tapó la boca del león. Lo convirtió en un lindo gatito. Como decía el dibujito animado ese, el pajarito de Tweety. He visto un lindo gatito. Y lo transformó en un lindo gatito. Y abrazó a Daniel. Y lo protegió para darle confianza, para cuidarlo y para decirle: Daniel, hoy estás en el foso, pero mañana, por la mañana, tu nombre y mi nombre será exaltado, bendito sea Dios, porque yo me voy a glorificar. ¿Sabe cuál fue la consigna? Que Daniel se mantuvo inocente delante de Dios y delante de los hombres. Hay un dicho que dice: no hay que parecerlo, sino que también hay que serlo. Yo tengo que vivir en integridad
delante de Dios y delante de los hombres, para que Dios y los hombres me hallen inocente. Y esa es la garantía de que Dios nos va a respaldar, de que Dios estará contigo en tu trabajo, en tu problema familiar, en tu matrimonio, en tu economía, en tus hijos. Y cada vez que se levante una boca de un león, habrá un ángel que Dios enviará para taparle la boca, para que no te puedan tocar, para resguardarte, para protegerte, para abrazarte, para tenerte entre sus brazos y decirte: mi hijo, mi hija amada, tranquilo, tranquila, aquí estoy yo para tapar la boca de los leones y guardarte de todo mal. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Dios te ampara cuando vivimos una vida estable que agrada a su nombre. Bendito sea Dios. Porque si Daniel hubiera vivido en pecado y en desobediencia, los leones lo hubieran usado de escarbadiente. Pero sin embargo, Dios se encargó, porque el corazón de Daniel estaba comprometido con Dios. Comprometamos nuestro corazón con Dios, hermanos. No vivamos la religión evangélica. No vivamos una vida religiosa y estructurada, claudicando: hoy necesito a Dios, vengo; mañana no necesito a Dios, no vengo. Hoy necesito a Dios, oro; mañana no necesito a Dios, no oro. Hoy me encargo yo de solucionar el problema porque tengo la posibilidad de solucionar mi problema. Mañana voy a buscar a Dios para solucionar el problema porque me excedió el problema. No funciona así. Funciona 100% Dios. Diga conmigo: 100% Dios. Dígalo fuerte: 100% Dios. Dígalo en las buenas y en las no tan buenas. Diga conmigo: en tiempo y en fuera de tiempo. Cuando todas te salen y cuando no te salgan ninguna. Dios 100%, porque en las buenas y en las no tan buenas, Dios estará contigo en todo momento. Bendito sea Dios. Aunque haya silencio, aunque haya foso, aunque haya leones, aunque haya desierto, Dios estará con nosotros, porque Él ha prometido todos los días, todos los días, todos los días estar con nosotros. Bendito sea Dios. Fin de la historia. Y con esto termino. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Aún no habían llegado al final del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bendito sea Dios. Los que te quieran hacer el mal serán comidos por los leones. Todos los que se te levantan en tu contra hoy, todos los que te quieren hacer caer en trampa, todos los que te difaman, todos los que te hablan mal, todos los que injuran, todos los que inventan, deja que Dios se ocupa, porque Dios se ocupa de tirarlo al fondo de los leones y se los comen los leones. Los gatitos que te arrullaron mientras estuviste en el fondo del foso con los leones, los leones que se convirtieron en gatitos y te arrullaban, esos mismos son los que se van a devorar y se van a comer a todos los que intentan hacerte el mal, porque por un camino vendrán a hacerte el daño, pero por 7 caminos van a huir a causa de la unción del Espíritu Santo, y Dios se va a ocupar de ellos. Tú y yo ocupémonos de servir a Dios de todo corazón. Tú y yo ocupémonos de poner a Dios en el primer lugar, de jugarnos por Dios 100%, 2 horas por semana para venir al culto mínimamente, 2 horas en el mes para venir a la Santa Cena, un tiempo para apartar a Dios en el día, para orar, para clamar, para vivir en santidad, para buscar la gracia de Dios, para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. ¿Sabes por qué? Porque desde el primer día que Daniel decidió no contaminarse, pasaron 100 años y Daniel seguía
siendo brillante, y Daniel seguía siendo próspero, y Dios seguía hablando con Daniel, y seguía siendo bendecido, y Dios seguía levantando la vida de Daniel una y otra vez, a causa de que su corazón decidió tener a Dios 100% en el primer lugar. 100% Dios. Jugate por la causa de Dios. Alinea tu corazón a Dios contra lo que sea. Porque tu testimonio y mi testimonio ganarán nuestras familias. Ganarán esposas, esposos, hijos, parientes, amigos, vecinos. Dios te exaltará, Dios te abrirá puertas, brillarás. Serás exaltado por Dios y por los hombres. Se te abrirán puertas divinas. Te generarán contactos divinos. Dios te va a poner en lugares de autoridad. Dios te va a poner para hacer resplandecer. Habrá un brillo de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Dios se va a alegrar. Su corazón se va a alegrar con tu vida. Porque desde que te creó, el corazón de Dios estaba alegre. El corazón de Dios estaba alegre creándote antes de la fundación del mundo y pensando en tu vida y en mi vida para que honremos su nombre. Porque fuimos hechos para alabanza y para la gloria de su nombre. Amén. Por eso Dios, 100% en nuestra vida. Amén. Seamos los Daniel de este tiempo. Diga conmigo, yo voy a ser como Daniel. Decile a tu vecino, sé como Daniel, amigo, hermano. Sé como Daniel. Decide, no, decide. Decile, decidite, vamos. Decile a tu vecino, decidite de una vez, vamos. Póngase la mano en el corazón y diga, yo voy a ser como Daniel. Yo voy a ser como Daniel, yo no voy a claudicar, yo no voy a vivir una doble vida, yo voy a vivir alineado a Dios 100%, aunque me tiren a un foso con leones, yo sé que Dios va a taparle la boca a los leones, bendito sea Dios, porque Dios no me va a desamparar, Él ha prometido estar todos los días, y no nos va a dejar solos, bendito sea Dios, todos los días, con foso sin foso, con leones o sin leones, con gatito y sin gatito, Dios es Dios 100%. Y su nombre es exaltado. Y el reino de Dios perdura para siempre. Por los siglos de los siglos hasta el fin. Bendito sea Dios. Oh, aleluya. Póngase de pie, hermano, hermana. Santo el Señor que vive. Santo el Señor que vive. Oh, shikarama leve que mi asore be maishae. Cierra tus ojos, hermano, hermana querida, por un instante. Oh, shikarama leve ki manamase. Oh, shikarama nemakae. Ikamaya sole menia seribikaya mansakia.